Le damos la bienvenida y la más cordial saludo en nombre de Corporación Comape a este webinar titulado Recubrimientos duraderos y profesionales. Mi nombre es Jenny Benítez y estaré acompañándoles como moderadora durante esta sesión. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Perú, Ecuador, Bolivia, México y Argentina presentes. Sabemos que su tiempo es valioso y hemos preparado contenido de alto valor para ustedes. Este webinar es una iniciativa de Corporación Comape, empresa comprometida con impulsar el conocimiento y la innovación en el ámbito de los recubrimientos industriales. A través de estas sesiones buscamos aportar herramientas reales y prácticas para profesionales, emprendedores y marcas que quieren ir un paso más allá. A través de estas sesiones buscamos aportar herramientas, como ya les había mencionado. Nuestro invitado para el día de hoy es el ingeniero Aldo Benítez, especialista en recubrimientos industriales en polvo, con más de 12 años de experiencia en el sector, brindando capacitaciones y asesorías en la aplicación de los recubrimientos. Ha trabajado en Corporación Comape y actualmente lidera proyectos de capacitación en el rubro de recubrimientos industriales. Es un honor tenerlo con nosotros para compartir su conocimiento, experiencia y responder a sus preguntas al finalizar la sesión. Durante los próximos 45 minutos vamos a exponer lo siguiente. ¿Qué es la pintura en polvo electrostática? ¿Qué necesitas para empezar tu proyecto de inversión? Comparación entre pintura líquida versus pintura electrostática. ¿Qué puedes pintar y sus beneficios reales? Antes de comenzar, unas breves indicaciones. Este webinar está siendo grabado y le enviaremos el enlace al finalizar la sesión. Puede dejar sus preguntas en el chat durante la presentación. Y si tuvieran algún inconveniente técnico, por favor, escríbanos al chat privado. Sin más preámbulo, le dejo con nuestro invitado, el ingeniero Aldo Benítez, quien nos explicará sobre recubrimientos duraderos y profesionales. Gracias por acompañarnos. Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestro webinar internacional, donde hablaremos sobre recubrimientos duraderos y profesionales. Espero que todos presten atención, vayan anotando sus preguntas, porque al final vamos a responder todas las preguntas que tengan, todas las consultas, y todos, por favor, todas las preguntas las dejen en el chat, por favor. Después voy a leerlas todas y vamos a responderlas. Y todos empezamos con la presentación. Perfecto. ¿Qué aprenderemos hoy? Vas a aprender qué es la pintura en polvo, por qué se le dice pintura en polvo electrostática. Vamos a hacer una comparación técnica sobre pintura en polvo sobre pintura líquida. Vamos a ver cuál es la comparativa, qué diferencias hay, por qué elegir pintura en polvo o por qué seguir quedándome en pintura líquida. Todo eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver qué puedes pintar con este tipo de pintura y cuáles son sus beneficios. ¿Qué beneficios me da la pintura electrostática en polvo? Y también vamos a ver qué necesitamos para empezar. ¿Qué es lo que necesito para empezar a pintar en polvo electrostático? Y también vamos a ver cuánto es la inversión para empezar con este proyecto. Primero vamos a ver un pequeño concepto sobre la pintura en polvo electrostática. Es un recubrimiento 100% sólido que se aplica mediante equipos electrostáticos que cargan la pintura eléctricamente para que esto se adhiera al metal. Luego que es adherido, pasa al horno para que se funda y se dé la polimerización y obtener un acabado uniforme, ¿no? Gracias al equipo electrostático que genera la carga, la pintura es adherida hacia el metal. Luego que es adherida, debe ir al horno. ¿Por qué al horno? Porque es un sólido. Y si lo dejamos fuera, la pintura no se adhiere. Necesariamente debe ir al horno. ¿Pero qué temperatura necesitamos con la pintura en polvo? Van en rango de 180 a 200 grados, dependiendo del color, dependiendo del acabado que vamos a necesitar. Todo esto va a depender el tipo de pintura, pero sí o sí, la pintura luego de ser aplicada debe ir
¿A dónde? Al horno. ¿Para qué? Para que la pintura se pueda fundir y me dé el acabado final. Por ejemplo, tenemos diferentes acabados en brillantes, lisos, texturados, microtexturados, granulados, etcétera, etcétera. Esos son los acabados. ¿Dónde veo los acabados? Recién se ven cuando tenemos el horneado, el curado. Ahí recién nosotros vemos el acabado final, ¿no? Y también es necesario cumplir los parámetros que me dice cada pintura. Pasa mucho y he visto muchos comentarios en las redes sociales o gente que dice, no, la pintura en polvo lisostático no me funciona. Al pequeño golpe se desprende o cuando se cae la pintura se sale. No es así. Pasa porque no hacen un buen proceso. ¿Por qué? Porque no cumplen la temperatura y el curado. Si el producto, el color, la pintura me dice, necesito 200 grados y ustedes le dan 150 o 180, quiere decir que va a quedar mal. ¿Por qué? Porque le falta temperatura. Pasa mucho así, pasa mucho en el mercado que no cumplen las temperaturas. ¿Por qué? Dicen, no, quiero algo rápido, no algo rápido, así nomás, como que, pero al final cuando se cae, la pintura se desprende y ahí pasan esos problemas, porque no cumplimos la temperatura y el tiempo de curado. El tiempo de curado es el tiempo que se mantiene el producto dentro del horno con la temperatura. O sea, pinto el producto, lo llevo al horno, cumplo la temperatura 180 y luego dejarlo ahí dentro del horno más o menos un tiempo de 10 a 15 minutos, según lo que me diga la marca de pintura o el color de pintura. Tiene que estar ahí el producto, ¿no? En ese tiempo ahí. 180 mantenerse ahí dentro del horno con esa temperatura. ¿Para qué? Para que la pintura pueda adherirse. ¿A qué? Adherirse al metal y quedar bien resistente. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos con la pintura en polvo electrostática. Vamos a ver una comparación de pintura líquida versus pintura en polvo electrostática. Primero, vamos a ver que la pintura en polvo ofrece un acabado más duradero, limpio y eficiente frente a la pintura líquida, reduciendo desperdicios, eliminando solventes y optimizando el proceso de, de aplicación. La pintura en polvo está compuesta por resinas, pigmentos, cargas, aditivos. Todo es 100% sólido, mientras que la pintura líquida tiene que 60% volátil, que cuando pinto, y aparte que hay que combinarlo con thinner, la pintura que ese olor o esa pintura se desperdicia, no se puede recuperar, mientras que tiene resinas, pigmentos y aditivos 40%. O sea, tengo bastante desperdicio con la pintura líquida. Por eso recomendamos, o acá le vamos a hablar de la pintura en polvo, por qué cambiarse. Y también vamos a ver qué no se puede pintar con la pintura en polvo, ¿no? Tenemos acá una comparación un poquito más exacta. Primero vamos a ver las características sobre la pintura líquida y la pintura en polvo electrostática. Y vamos a ver que la pintura, la base, que es en base a solventes, la pintura líquida. Los que han utilizado pintura líquida saben que tiene solventes, mientras que la pintura en polvo tiene polímeros termoestables en seco. Es un sólido que luego que pasa al horno, porque sí o sí necesita un horno, mientras que las pinturas líquidas normalmente se secan a la intemperie. En algunos casos hay pinturas líquidas al horno, pero igual son diferentes, ¿no? El impacto ambiental, la alta resistencia del COP. ¿Qué es el COP? Que contamina el ambiente por eso evaporación que tiene la pintura líquida, por los olores fuertes que tiene. Eso está contaminando el ambiente. Mientras que la pintura líquida en polvo electrostática es ecológica y no utiliza disolventes. Es un mejor beneficio para el impacto ambiental. La eficiencia de aplicación. La pintura líquida, el 40 a 60% se desperdicia. Por ejemplo, cuando pinto, esa pintura se va por todos lados, ¿no? Se evapora, llega, otro lado, se pega, ya no la puedo recuperar. Mientras que la pintura en polvo sí. Cuando pinto, el polvo que cae, yo lo voy a reutilizar, o sea, no voy a perder lo que se adhiere a la pieza queda impregnado, pero lo que cae lo puedo reutilizar, lo que cae dentro de la cabina se reutiliza, lo recojo y sigo reutilizando esa pintura y no la pierdo. Pero siempre no se olviden que la pintura en polvo electrostática, cuando la reutilizo para que le devuelva las propiedades, se debe combinar 30% de recuperado y bien tamizado y el 70% de pintura nueva para devolverle todas las propiedades y esta pintura quede bien
nuevamente recupere todas las propiedades y empiece a adherir como si fuera pintura nueva. El acabado. La pintura líquida normalmente requiere varias capas. Una capa de repente líquida te va a dar, no sé, 5 a 10 micras. Tengo que esperar que seque, nuevamente una capa más, y si es al horno también una capa, luego otra capa. Mientras que la pintura en polvo no. Desde la primera capa ya te está dando 30, 40 micras de espesor. ¿No? Esos son los espesores que te está dando. Mientras que puedes darle una capa, dos capas ahí en frío, va al horno y ya te da un acabado más duradero y más resistente. El tiempo de secado, como le decía, porque se evapora la pintura líquida, demora en secar, mientras que la pintura en polvo electrostática, cuando ya está pintado, esto va al horno y esperamos a que cumpla la temperatura y esto se seca y nos da el acabado final. Costo operativo. En la pintura líquida utilizamos más insumos, es un poco más costoso porque viene la pintura, hay que combinarla con thinner, hacer la combinación, etcétera, ¿no? Mientras que la pintura en polvo ya viene listo ya, viene listo para aplicar, lo vacío al reservorio y con la pistola empiezo a aplicar. ¿Qué podemos pintar con este tipo de pintura en polvo electrostática? Primero, es ideal para recubrir todo tipo de superficie metálica conductora. ¿Por qué conductora? Que la pintura se adhiera, como es electrostática, provee una carga eléctrica, va a ir sobre metal para que tenga una buena adherencia. Luego debe ir al horno para que esto se funda y se cure. ¿Qué podemos pintar? Muebles metálicos, racks, piezas de automotrices, tableros eléctricos, electrodomésticos, autopartes, bisutería metálica, etcétera. Todo lo que sea metal, perfilería de aluminio, de acero, todo lo que sea de metal se puede pintar con este tipo de pintura electrostática y que sea resistente al horno, porque luego va al horno para que no dé el acabado final. ¿Qué no se puede pintar? Materiales que no son conductores. Si es una madera o un plástico, la pintura no adhiere. Pero aquí, como hemos visto en el inicio, la pintura es termoendurecible. ¿Qué quiere decir termoendurecible? Si yo caliento algo y aplico el polvo, la pintura se adhiere, se queda impregnado al metal, porque se le llama pintura termoendurecible. Ahora, muchos me han dicho, oye, se puede pintar vidrio, se puede pintar madera. No es recomendable, porque la pintura está diseñada para todo tipo de superficie metálica, pero si tú precalientas una madera gruesa y resiste la temperatura y aplicas el polvo, sí se adhiere. Si es un vidrio, lo precalientas y aplicas el polvo se adhiere porque es termoindurecible, se funde y se queda impregnado, pero no es recomendable. Está diseñado para todo tipo de superficie metálica. Si pintas una madera delgada, la metes al horno, ¿qué va a pasar? Se va a doblar, no se va a cambiar su forma porque no resiste. Y también todo lo que se puede pintar en polvo es lo que ingresa al horno. Algunos me han dicho, ¿puedo pintar carros en polvo? Imagínense hacerme un horno grande para que ingrese ese carro. O sea, va a ser trabajoso. Pero lo que sí puedo pintar son las partes del auto, las ruedas, algunas partes las puedo pintar y van al horno. Todo lo que no ingresa al horno no se puede pintar, porque sí o sí, todo lo que pintamos va al horno. Mucha gente pinta cosas grandes. Hay que tener un horno de 12 metros, de 8 metros. Va a depender mucho el horno, las medidas de mi horno va a depender mucho de lo que yo voy a pintar. Si voy a pintar una pieza de 3 metros y mi horno es de 1 metro, no va a ingresar, ¿no? Porque sí o sí, la pieza que he pintado debe ir al horno para que me dé el acabado final. ¿Qué beneficios tiene la pintura en polvo? Alta resistencia al impacto, abrasión y corrosión. Cuando hablamos del impacto, acá vemos una imagen donde quiere decir que si yo golpeo el metal pintado en polvo electrostático, la pintura no va a desprenderse, va a resistir. ¿Por qué resiste? Porque está diseñado para eso, para que tenga buena resistencia a los golpes, al impacto, al rayado. La pintura está diseñada para eso. Pero ¿qué pasaría si ustedes empiezan a pintar en polvo o han escuchado de repente de alguien o un amigo, no sé qué les ha dicho? Yo estoy pintando en polvo, pero cuando pinto y se cae o se golpean entre sí las piezas, la pintura se desprende. ¿Por qué? Porque no han cumplido lo que les dije al inicio, que se llama temperatura y tiempo de curado. Muchas personas no cumplen eso. ¿Por qué? Porque dicen quiero algo rápido, así nomás, y no les queda bien el producto final. Por eso hay que tener mucho cuidado con el curado y la temperatura. La pintura en polvo tiene mayor durabilidad frente a agentes físicos y químicos. Por ejemplo, si le cae un químico a la pintura, tengan cuidado. Sí lo va a manchar porque es un químico fuerte, pero la pintura es tan resistente que no se desprende.
Físicos, lo golpeo, no se desprende. Y también cuando hablamos de que la pintura resiste hacia la humedad o la corrosión, es un tipo de pintura. No quiere decir que todas las pinturas en polvo están diseñadas para la humedad. No. Las pinturas en polvo que resisten a la humedad se llaman epoxi o epóxicos, que están diseñados, son como una base, como un primer. Quiere decir un primer, una base epóxica que resiste la humedad para que no ingrese la humedad al metal. También tiene resistencia al impacto, como incluso al interior. ¿Por qué al interior? Porque el sol, ustedes saben que deteriora mucho el color. Pinto algo azul, a poco tiempo está celeste porque no resiste. Pero mientras que la pintura poliéster, que es una pintura en polvo, está diseñada para eso, al exterior. Pasan los años y la pintura sigue igual. Fue azul, se sigue manteniendo azul, porque está diseñada para eso la pintura en polvo. Pero es el tipo de pintura que existe, la epoxipoliéster, la poliéster y la epóxica. Esas son las más comerciales en la pintura en polvo electrostática. Y la pintura en polvo electrostática también viene listo para aplicar y es de fácil manejo. Normalmente las cajas vienen de 20 a 25 kilos, viene lista, la vacías al reservorio o hay que homogenizar la caja un poco, vacías y empiezas la aplicación de la pintura. Y así empiezas a aplicar la pintura de fácil manejo. No necesitas combinarla con algo más, necesitas echar algo más al reservorio, nada. La aplicas directamente y empiezas con la pistola a aplicarlo. Lo que sí es importante que el metal que pintemos esté totalmente limpio, quitarle la grasa, quitarle el óxido, cualquier agente contaminante. Con eso tendrás un buen acabado. A muchos también les pasa mucho que cuando hacen servicio de pintado o quieren vender algo barato, de repente dicen, así nomás, lo pintan sobre óxido. Aparentemente se ve bonito. Tú le presentas al cliente, oye, perfecto, se ve excelente. Pintura en polvo bien brillante o buena textura, pero cuando está llegando o está, no sé, se cae y la pintura se desprende. Y van a tener el problema de que la pintura en polvo no resiste bien. Ah, porque no utilizaste un buen proceso. No limpiaste bien el metal, no desengrasaste bien, no desoxidaste y tienes este problema, ¿no? La pintura en polvo también tiene un buen rendimiento. Un kilo de pintura te rinde para 6 a 8 metros cuadrados. ¿Y por qué 6 a 8 metros cuadrados? Porque todos no pintan iguales. De repente acá tú le aplicas un poco más de pintura, acá tú un poco menos de pintura y no van a rendirte. Pero en el rango, un kilo tiene que rendirte de 6 a 8 metros cuadrados. Estamos hablando más o menos de 60 a 80 micras de espesor, la capa de pintura. Obviamente, si quieres alcanzar más espesores, de repente te va a rendir menos. Por eso siempre hay un rango. La pintura en polvo nos dice que para que te quede excelente, a partir de 60 micras tiene una muy buena protección. A partir de 60 micras el producto te queda excelente, tiene una buena durabilidad. Pero ¿qué pasa si es que no cumplimos estos espesores? Imagínense que yo pinto en polvo y una parte me quedó sin cubrir. Se ve el metal. ¿Qué va a pasar? La humedad ingresa y empieza la oxidación. ¿Y qué hace? La pintura se levanta y la pintura se desprende. ¿Por qué? Porque no hice una buena aplicación. Y eso va a pasar. A muchas veces les pasa por el apuro, no pintan bien y dicen, ¿qué hacen? A retocarlo con líquido. Lo retocan con líquido, pero ¿qué pasa? Cuando lo retocas con líquido, esa pintura líquida de repente se desprende. Por eso lo ideal es pintarlo todo completo en polvo, para que tengas una buena durabilidad. El polvo se reutiliza. Todo lo que cae en la cabina lo voy a reutilizar. Una recomendación para los que ya pintan, de repente hay gente que ya pinta o los que no pintan. Toda la pintura que voy a recuperar es lo que cae dentro de la cabina. Lo que cae fuera ya no lo recuperen. ¿Por qué? Porque cuando los pintores están trabajando, están pisando, están chancando, pisando la pintura, eso ya no lo puedes recuperar porque ya lo estás contaminando. Y si recoges lo que está en el piso, fuera de la cabina, el acabado final te va a quedar mal. ¿Por qué te va a quedar mal? Porque esta pintura ya está contaminada. Lo que está en la cabina, sí, se recoge, se tamiza y se reutiliza, combinándolo con pintura nueva, para que te quede un buen acabado. Tengan mucho cuidado con eso. He visto gente de que a veces botan toda la pintura. No, hay que recuperar. Todo lo que cae en la cabina se reutiliza, lo combino con nuevo. No lo apliquen directamente. Si ustedes aplican directamente lo que está en la cabina, ¿qué va a pasar? Me va a dar un mal acabado. Si es brillante, va a salir mate o sin brillo. Si es texturado, la textura va a salir baja, te va a quedar mal el acabado. Por eso, combínalo con 70% de nuevo y 30% de pintura recuperada. Allí el acabado te va a quedar excelente. No vas a tener ningún problema. El acabado es estético, impecable.
Los acabados son muy bonitos, son muy buenos, pero si lo sabes realizar. Si aplicas mal la pintura o no haces un buen proceso, no vas a esperar que tenga un acabado. No vas a poder tener un acabado impecable. Imagínense de que ustedes dicen, oh, la pintura en polvo es muy buena, lo voy a pintar sobre óxido o sobre grasa. ¿Te va a quedar bien? No, no te va a quedar bien porque no hiciste un buen proceso. Si quieres obtener un buen acabado, un buen proceso. Hacerlo de la manera correcta, te va a quedar perfecto. Acabados de calidad. Reducción significativa de desperdicios y reprocesos. ¿Por qué desperdicios? Porque ya hemos dicho que la pintura se reutiliza y tiene una muy buena adherencia, se adhiere al metal. Pero para que tenga una buena adherencia hay que tener también una buena aplicación, una buena regulación de equipo. Reproceso, porque si lo pintamos bien ya está excelente. Lo que sí hay que tener mucho cuidado para los que van a empezar o ya están empezando con su proceso de pintado, que cuando van a hacer un reproceso, un repintado, digamos que pintaron una estructura y un lado les faltó pintura, hay que hacer un reproceso, un repintado, hay que pintarlo todo completo y ya me da el acabado final, para que te quede bien. Así deberías pintarlo nuevamente todo y te quede excelente. ¿La pintura adhiere sobre lo que ya pintaste mal? Sí, claro, va a adherir con facilidad. Solo regulas tu equipo, una regulación adecuada para el repintado y te va a quedar un buen acabado. ¿Qué necesitas para empezar con tu proyecto de pintado en polvo electrostático? Primero, necesitamos un equipo de aplicación, la cabina, el horno, el equipo con el que yo voy a aplicar la pintura, con el que yo voy a aplicar la pintura hacia la estructura metálica. Eso es lo que necesito. Luego necesito una cabina donde voy a aplicar el polvo. ¿Por qué la cabina? Porque todo lo que cae dentro de la cabina lo voy a reutilizar. Y si es que no pinto dentro de una cabina, voy a perder mucha pintura. Toda esa pintura, si pintas al aire libre, se puede, sí, pero vas a perder mucha pintura. Por eso es necesaria una cabina. Y luego, como hemos dicho que el producto pasa al horno, necesitamos el horno de curado para que me dé el acabado final. Y algo importante, el equipo de pintado, que es esto que el equipo de pintado, ¿qué es esto? Va conectado ¿a dónde? Va conectado a una compresora porque necesito aire para que funcionen los neumáticos. Necesito aire. Esta es una compresora. Pero esta compresora debe ir conectada a filtros. ¿Por qué? Porque esta compresora, muchos saben, genera agua. Y esta agua pasa por los filtros y debería llegar el aire al equipo totalmente seco. Si es que no ponemos los filtros, el aire va a llegar húmedo y eso me malogra el acabado, malogra la pintura, y malogra el equipo lo va a malograr. Importante también el pozo a tierra, porque hemos dicho que la pintura, el equipo es electrostático. ¿Qué quiere decir electrostático? Que genera una carga eléctrica y esa carga eléctrica cuando sale debe ir al pozo a tierra. Por eso necesitamos también un pozo a tierra conectado al equipo, a la cabina, para tener una buena adherencia. Claro que sí, la pintura en polvo necesita aterramiento para que tenga una buena adherencia. La pintura hacia el metal. Eso es muy importante, tener el pozo a tierra, la compresora y con eso ya empiezo a trabajar. Ya con eso puedo tener mi sistema de pintado. ¿Qué más necesito? Obviamente tener tu sistema de lavado. El producto que voy a pintar debe estar limpio, fuera de grasa, fuera de óxido o fuera de cualquier agente contaminante. Importante eso, no se olvide. Ahora, ¿cuánto es la inversión más aproximada para comenzar? ¿Cuánto debo invertir en este proyecto? Porque muchos dicen, no, es muy costoso, no puedo invertir porque me cuesta demasiado. ¿Cuánto es la inversión? Vas a invertir un aproximado de 800, un segundito. Más o menos vas a, en equipos de aplicación encuentras un precio aproximado de $800. De los más básicos, $800. Encuentras tecnologías analógicas, semidigitales y digitales. Esas son las tecnologías que puedes encontrar en el mercado con equipos de pintado. Y obviamente que vas a encontrar tecnologías también un poquito más avanzadas que son $2.500. Cabinas de aplicación puedes encontrar las más básicas desde $900, dependiendo de las medidas. Como les decía al inicio, la cabina y el horno va a depender las medidas de lo que vas a pintar. Si voy a pintar, vamos a ponerle aros de carro, son pequeños nomás, ¿no? Una cabina pequeña es suficiente, no es necesario más. Si voy a pintar muebles metálicos, son pequeños también. Tableros eléctricos son grandes, ¿no? De repente una cabina un poco. O sea, la cabina va a depender de las medidas
del material que yo voy a pintar, voy a trabajar. Los hornos de curado también. Eso va a depender mucho de cuánto va a ser mi cabina y cuánto va a ser mi inversión. Más o menos los precios van hornos de curado y los manuales, los más comerciales son de $2.900, aproximadamente los precios que tenemos. Estos precios en Perú, y estaba revisando también en Ecuador, Bolivia, México, Argentina, los precios van por ahí también, en dólares. Esos precios son en dólares. Ahora, muchos me han dicho, quiero empezar con mi proyecto de pintado, pero no tengo mucha inversión. Si ustedes pintan en líquido, como les dije al inicio, hay pinturas líquidas que utilizan hornos para secarlas. Las pinturas líquidas normalmente se secan a 120 grados, ¿no? Algunos tienen su horno. Si tienes tu horno y tu horno llega a 200, a 180, 200 grados, solo te faltaría una cabina y un equipo y con eso empiezas. Si tienes ya tú tienes tu horno, te puedes fabricar tu cabina, te compras tu equipo y empiezas a pintar. No dejes tu proyecto. Algunos dicen, no, es que no sé cómo empezar, no sé qué me falta. Si tú tienes eso ya, o te fabricas tu orden, te fabricas tu cabina, te compras tu equipo y empiezas a pintar. Ya sabes lo que necesitas. Tu compresora para que funcione. Muchos tienen una compresora en su taller. Compresora de aire. Oye, ¿la compresora de cuánto es? De 50 a 80 galones. ¿De 50 a 80 galones? Claro que sí. ¿Por qué en ese rango? Porque si voy a pintar una alta producción, el aire no me va a abastecer. Si voy a pintar poco o voy a pintar poco o pocas piezas o piezas pequeñas, de repente con una de 50 galones te va a ir muy bien, excelente. ¿Qué pasa cuando utilizas una compresora pequeña, digamos, de 10 galones? ¿Qué pasa? Sí pintas al inicio bien, pero baja la salida de aire y hay intermitencia. Cuando pintas va a salir intermitencia. Por eso una compresora de preferencia tiene que ser grande. ¿Para qué? Para que el aire salga y la pintura salga fluido. O si no vas a tener problemas. El problema es que no sale continua la pintura. Ese es el problema que vas a tener si tienes una compresora muy pequeña. Y necesitas tu cabina, tu horno y tu equipo. Y con eso ya estás para empezar a pintar en horno. Aquí le hemos puesto unas ofertas para alguien que quiera empezar a pintar en polvo. Si alguien ya necesita comprar todo, acá tenemos una oferta donde hay una cabina, un horno y un equipo. El equipo es un analógico. Analógico porque su regulación es manual por perillas. ¿Todos pintan igual? Claro que sí. ¿Todos funcionan igual? Claro que sí. ¿Todos necesitan una compresora? Claro que sí. ¿Todos necesitan pozo a tierra? Claro que sí. Todos necesitan eso para que puedan funcionar. Alguien te dice, no, mi equipo no necesita. Te está engañando, porque todos los equipos necesitan un pozo a tierra y una compresora, porque tienen neumáticos y eso funciona con aire. Una cabina, esta es una cabina modelo Eco. ¿Por qué Eco? Porque no tiene sistema de extracción. O sea, todo lo que cae, y si das mucha salida de pintura, vas a perder un porcentaje. Pero mínimo, lo que cae dentro de la cabina, lo reutilizas, lo recuperas. Y también acá tenemos un horno manual. ¿Por qué horno manual? Porque manualmente voy a prender cada quemador. Su precio regular es $6.900 y su precio oferta, que lo estamos dejando ahora, a $6.350. Esa es una oferta económica que tenemos. Y luego tenemos otra, que es un poco ya más avanzada. ¿Por qué más avanzada? Porque tenemos la cabina, que es una cabina con sistema de extracción. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando pinto, toda la pintura, ¿dónde se va? Toda la pintura se va a la cabina, se va a los filtros, todo se queda ahí, no pierdes nada. Un 5% puedes perder. Mínimo en la limpieza, cuando cambies de color, cuando empiezas. Ahí sí pierdes un mínimo que puede ser el 5%. Pero con esta cabina vas a recuperar todo, porque el sistema de filtros o el sistema de extracción recupera todo el polvo. Un equipo semidigital, tecnología semidigital. ¿Por qué se llama semidigital? Porque tiene control analógico por perillas y control digital para repintados, para ángulos y para repintados. Automáticamente presiono botones, el equipo se va regulando. Pintura y aire sí lo regulo manual. Por eso se le llama equipo semidigital. Y el equipo, el horno automático, ¿por qué automático? Porque yo presiono un botón y todos los quemadores se prenden automáticamente. Con ese botón, los quemadores empiezan a funcionar. Llega la temperatura y el horno se apaga y se mantiene. ¿Para qué? Para que le dé tiempo de curado. Finalmente cumple el tiempo de curado y ya está el proceso. ¿Cuánto demora todo ese proceso del rango de temperatura hasta el tiempo curado? Más o menos para que llegue de la temperatura a 180 te va a durar 10 a 15 minutos. Más 15 minutos de curado son 30 a 35 minutos. Todo el proceso. En 35 minutos ya tengo mi acabado final. El horno es las medidas que ven acá. 250 de altura, ancho 2 metros 20 y el fondo total 2 metros 40 y el fondo útil 2 metros 20. La cabina tiene altura
de 230 total, altura útil 1,80 m, el ancho 2.300 y el fondo 1,100 m. Esto es lo que tenemos con la cabina. Su precio regular, este sistema que es un poco más avanzado, su precio regular es $2.450 y el precio oferta es $11.760. Es el precio de oferta que tenemos acá presentándoles para ustedes. Si alguien quiere empezar, tiene acá los precios. Pero alguien me dice de repente por ahí, yo tengo mi horno, porque yo pinto en líquido, tengo mi horno que me funciona muy bien. O alguien me dice, yo me fabrico mi horno, porque yo trabajo en constructora metálica, yo me fabrico mi horno, no hay problema. Perfecto. Yo me fabrico mi cabina, perfecto. Acá tenemos una oferta para ustedes. Tenemos los equipos de pintado en diferentes modelos, en diferentes tecnologías. Este equipo de laboratorio, ¿por qué le llamamos así? Porque viene su panel completo, viene su pistola completa y su reservorio viene más pequeño, de 5 kilos, para 5 kilos de pintura. Tú lo pones en un coche y empiezas a trabajar. ¿Es industrial? Claro que sí. Este equipo es industrial. Lo estamos ofertando ahora solo para los que quieran invertir, empezar con su proyecto, a $670, precios en Perú. Y tenemos también el equipo analógico, que es un Power Plus. Es un equipo en oferta que lo estamos dando a $750. Y también estamos con el equipo Sentinel, que es un semi-digital a $990, precios oferta que estamos lanzando solo para los que están conectados acá. Y tenemos el equipo semi-digital, es modelo Alesa de 800, precio oferta $1.690. Y el equipo digital CL191, que su precio oferta ahora lo estamos dejando a 2.350. Bueno, ahora después que hemos presentado los precios de cabinas, hornos y hemos hablado un poco sobre la pintura en polvo electrostática, queremos ver si tienen preguntas. Todos los que tengan preguntas nos pueden ir haciendo acá al chat o pueden prender su micrófono y empezar con las preguntas. Una consulta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Eh, ¿Qué tipo de alistamiento necesita la pieza? O sea, para poder trabajar con la pintura electrostática. ¿Necesitas lijarlo, condicionarlo o solamente limpieza general nada más, desengrasado y eso nada más de Mira, la superficie existen metálica? Claro, existen dos tipos de métodos, método mecánico y método químico. ¿Qué es el método mecánico? Yo puedo limpiar bien la pieza, lo puedo esmerilar, lo puedo lijar, dejarlo totalmente limpio. Cuando tú lijas y lo limpias bien, el producto está listo para aplicar. Pero también se puede utilizar el método químico. ¿Qué es el método químico? Coges un ácido y empiezas a frotarlo. Cuando lo frotas, el producto queda totalmente limpio. Hay unos Ah, químicos ok. que te ayudan, pero cuando tú lo limpias con químico hay que utilizar un sellador fosfato. ¿Qué es el sellador? Le crea una pequeña porosidad porque la pintura tenga mejor adherencia. Cuando tú lo haces por químico, te queda mucho mejor porque tienes una mejor adherencia. Y si que pasa por ahí, de repente se raya un poquito, la pintura no va a pasar nada porque tiene una buena protección. Pero cualquiera de los Ah, métodos te queda excelente. Lo ideal es que esté totalmente limpio. No puedes pintarlo sobre óxido ni grasa. ok, ok. Y dígame, aparte una consulta más. Por ejemplo, si yo quiero usar la pintura, o sea, encima del cromo, de piezas cromadas. ¿Se puede hacer directamente o también tengo que alistar o matar el brillo de repente, en este caso el cromo, para que pueda haber adherencia? Yo trabajo con Claro, pintura líquida y normalmente, bueno, sí tengo que alistar las piezas, ¿no? igual. Acá en la pintura en polvo también hay que listarlo. Porque cuando el cromo tiene un pequeño brillo, no deja que se ancle bien la pintura. Por eso es necesario Claro. lijarlo un poquito para que tenga mejor adherencia. Dígame, y sobre las piezas, por ejemplo, cuando uno pinta una pieza de color, o sea, también se utiliza, hay laca electrostática, o sea, solamente cuando aplicas, por ejemplo, la pintura, solamente y cura, solamente queda ahí, ya no es necesario laquearlo, o existe también una laca en polvo también. Claro, la pintura en polvo electrostática no es necesario aplicar laca. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, el dorado sí es necesario porque como es metálico, se le aplica una laca encima. ¿Para qué? Para que le tenga una mejor protección, para que no se vuelva negro. Pero sí se puede. Si tú quieres aplicarle cualquier color laca, sí se puede. Hay laca transparente y laca de colores. Sí hay, claro. Y dime, pero en el tema, por ejemplo, de las lacas, ¿es compatible? Supongamos que yo tenga una pieza pintada con pintura líquida, ¿ya? ¿Puedo yo laquearlo con pintura en polvo, esa pieza? No.
no se puede. La base debe ser polvo y el acabado final de preferencia también polvo. Puede ser pintura base polvo y laca también en polvo para que te quede bien. Pero si quieres Ok. utilizar la base polvo y encima laca líquida, sí se puede, pero viceversa no se puede. ¿Por qué no se puede viceversa? Porque la pintura líquida no resiste 180 grados. La pintura se va a desprender toda. Ah, verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto, así es. Al menos que sea pintura líquida al horno también. Esa sí aguanta. No sé, Correcto, digo, ¿no? si la pintura líquida resiste esa temperatura, te va a quedar bien. Pero si la pintura líquida no resiste esa temperatura, te va a quedar mal. Todo te va a quedar mal. Claro, porque normalmente las pinturas cuando se meten al horno, las líquidas, las normales, yo trabajo con automotriz, con uretano. Esas mayormente sí, aguantan de 60 grados, 80, 100, ¿no? Quizá por ahí, de milagro, más de 100, ¿no? Pero las pinturas al horno, porque yo también he pintado con pinturas al horno líquidas, sí me han aguantado de 150 a 180 grados. Claro, si es que resiste la pintura líquida a la temperatura, se puede. Pero si que no, como te comento, Más que todo, el tema de compatibilidad es más que todo por el tema de la temperatura, entiendo así. Si es que aguanta la otra pieza. correcto, correcto. Ah, ok. Te creo. Perfecto, perfecto. Ya, eso Ah, sería hasta el momento mis consultas. perfecto, Francis. Acá tenemos una consulta por mensaje de Jorge Coronel. Nos dice, ¿qué pasa si dejo una pieza más tiempo de lo indicado dentro del horno? Con el objetivo de que no tenga problemas a desprendimiento. No, muchos piensan que si que la dejo más tiempo en el horno voy a tener un mejor acabado. No. ¿Qué pasaría si una pintura blanca necesita 180 y tú le das 200 grados? El color va a cambiar, va a salir un crema o un opaco, porque no resiste. No es necesario. Tú debes cumplir la temperatura y tiempo de curado que te dice el producto. Si lo cumples, te va a quedar excelente. No necesitas más temperatura, porque la marca te dice, cumple eso y te va a quedar bien. Con eso te queda excelente. No es necesario más temperatura porque vas a malograr el color. Te va a salir otra tonalidad. Te va a quedar mal. ¿Cómo Hola, una verifico? consulta. Sí, sí, claro. ¿En el mismo horno puedo hacer el curado tanto de pintura en polvo y líquida o tiene que ser distinto tipo de horno? ¿Cuál debería ser la característica de un horno líquido? Perfecto. Como les comentaba, normalmente la pintura líquida, casi todas, hasta donde yo he visto, necesita 120 máximo. La pintura en polvo necesita 180 a 200 grados. Imagínense que voy a pintar pintura líquida y pintura en polvo. Los dos van al horno, pero esto necesita 120 y la de acá 180. O sea, no puedo meterlos juntos porque no voy a tener un buen acabado. Solamente que metas 120, apagas, sacas la pintura líquida y dejas la pintura en polvo para que se continúe. Pero es imposible porque te vas a meter a 120 te vas a quemar. No, No no, se no. puede. Lo que yo digo es solamente meter piezas con pintura líquida, ¿no? O sea que se puede usar en el mismo horno, o sea que por separado, ¿no? Ah, ¿Me sí, entiendes? claro que sí. Tú puedes comprarte un horno que esté diseñado para hornear pintura líquida y pintura en polvo. Claro que sí. Solo tienes que tener en Ah, cuenta de que la pintura líquida necesita tanta temperatura, 120 que lo voy a programar, y la pintura en polvo necesita 180 o 200 grados. Claro que sí se puede, son diferentes horneadas, no hay problema. una última consulta. ¿Las pinturas líquidas son las pinturas normales, lo que se usa en pintura gloss, por decir negro? ¿Se puede hornear eso o es otro tipo de pintura líquida? En el mercado existen una variedad de pinturas. Hay pinturas que son líquidas al horno y hay pinturas líquidas que no son al horno, porque no resisten. Pero eso ya depende. Nosotros vendemos más que todo pintura en polvo, pero pinturas Claro. líquidas tienen que preguntarle al mismo proveedor que vende si resiste temperatura o no. Pero sí existen Ah, pinturas, sí hay. disculpa, el gloss, sí, amigo, sí, el gloss sí, sí aguanta horno, pero con una temperatura de 60 grados, más o menos. Muy bien, Claro. Francis, excelente. Ya, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ok. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo verifico que está bien limpio la pieza del metal? Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros cuando compramos un metal o una estructura para fabricar, siempre viene con grasa. Normalmente viene con aceite o con grasa. Eso es cuando es nuevo. Pero si lo tienes guardado mucho tiempo va a quedar con óxido.
Obviamente que antes de pintarlo tienes que ver que no tenga óxido ni grasa, que esté totalmente limpio. Si tú lo ves que está limpio el metal, ya se puede pintar. Pero si ustedes detectan que ese producto tiene grasa u óxido, no lo pueden pintar sobre eso, porque les va a quedar mal el acabado. El acabado le va a quedar mal. La pintura se va a desprender. El tamiz, ¿cuántas micras? Me pregunta Danilo Roldán. El tamiz, ¿cuántas micras sería lo ideal? El tamiz, el tamizador de la pintura es de 80 micras. Esa malla que viene es 80 micras. Eso es lo ideal para la pintura en polvo. ¿Para qué? Para que no pase cualquier contaminación. Todo lo que queda ahí es solo la pintura, todo lo que pasa solo es pintura lista para combinarlo con nuevo y lo que queda ya se desecha. ¿Qué tratamiento se debe dar a la pieza antes de repintar? Perfecto, muy buena pregunta, coronel. ¿Qué tratamiento antes de repintar? Por ejemplo, si yo pinto en polvo electrostático y me quedó mal esta parte, o me olvidé de pintar esta parte, ¿qué tengo que hacer? Muy buena pregunta. De preferencia, hay que tener cuidado y tener en cuenta que si es una base, imagínense que es una base negra que pinté, perdón, pinté color rojo y me dicen, oye, quiero pintarlo ahora blanco. Si yo lo pinto sobre eso y aplico poca pintura, te va a salir un rosado, te va a quedar mal. De preferencia, sí se puede pintar, pero hay que lijarlo para bajar el brillo y que la pintura tenga una mejor adherencia. O cualquier color que quieras pintar, de preferencia una ligera lijada. ¿Para qué lo lijas? Para que tenga una mejor adherencia. Y no solo eso, hay que poner el aterramiento. Coges el cable de tierra, lo pones directo al metal, limpias un pedazo, lo pones directo y la adherencia va a ser muy buena. Para que tenga una buena adherencia de la pintura hacia el metal. ¿Qué más? Tienes que bajar tu voltaje para un repintado de 20 a 30 para que la pintura tenga una muy buena adherencia. Bajas tu voltaje de 20 a 30. ¿Por qué? Porque mucho voltaje la pintura se repele, lo rechaza. 20 a 30 la pintura adhiere excelente, mejor. Eh, Danilo, ¿quieres una pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, sí. Eh, eh, ¿Qué pasa si un cliente mío me trae unas piezas pintadas a gloss y me dice, ¿sabes qué? Estas piezas necesito, yo lo quería, ¿no? Mandarlo con gloss, pero ahora quiero con pintura polvo. ¿Cuál es el proceso de ese material que debo hacer? Perfecto. De las Si es pintura piezas, líquida, claro, de las piezas que están con pintura líquida y quieren ti- hacerlo con a polvo. tienes que conseguirte un removedor y quitarle toda la pintura líquida. Porque si lo pintas sobre eso te va a quedar mal. Ya. Y si puedes lijarlo, y si sale con lija, bacán. Pero la idea es que quites toda la pintura líquida para que te quede excelente. No puedes Ujú. pintar sobre También, eso. claro, también he escuchado, si yo quiero hacer un proceso de limpiado, ¿no? De los materiales, eh, por decir hoy día, todo lo proceso para pintarlo mañana. Eso para el día siguiente ya va a estar oxidado posiblemente. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? ¿Limpio, se seca y pinto al toque o puedo dejarlo para un cierto tiempo? Ahí te recomendaría utilizar el método químico. El método químico con ácido lo lavas, enjuagas con Ujú. agua sola y luego lo sellas y lo fosfatizas. ¿El sellador qué va a hacer? Lo sella para que no se oxide, no se amarillente. Te puede durar máximo 3 días y no se oxida. Ya, si no lo sello, sí se va a oxidar, ¿verdad? Y se oxida, correcto. Y lo ideal es pintarlo, ¿no? O después de hacer el proceso de limpieza, ¿no? El Para mismo que no día, se oxide el mismo el día. mismo día, lavar bien, secar bien y pintarlo sobre eso. No tiene que quede excelente. Y para meterlo al horno, ¿sí puede esperar hasta el día siguiente o también el curado debe ser el mismo día también? De preferencia cuando lo pintas y el curado tiene que ser el mismo día. ¿Por qué? Porque se puede cargar de otros componentes y sale contaminado. De preferencia el mismo día. Ya. Sí, le comento, justo yo estoy en un proyecto de hacer ese trabajo, justo como usted estaba cotizando algunos productos, bueno, todos los equipos, ¿no? Y la señorita igual me informó que ustedes sí hacen capacitaciones completas, ¿verdad? Una vez instalados los equipos. Sí, cuando nosotros como Corporación Comate, cuando vendemos el equipamiento, te vamos a dar una capacitación.
cómo utilizar el equipamiento, cómo se usa el equipo y todo, una charla completa, para que ustedes puedan empezar desde cero. No hay problema. Eh, todo el proceso desde el limpiado, desde el preparado de los materiales. Claro, todo el proceso lo podemos ver con ustedes, claro. Ujú. Ya, muchas Así es, gracias. pues. Muy bien. También necesitas una consulta por acá que Buenas dice, tardes. sí, sí, adelante, Santiago. Sí, quería hacer una pregunta. En la relación anterior, cuando usted se refirió a esta malla de 80 de micraje, lo que es para la cribadora o para el tamiz, ¿eso se refiere a 80 mesh? ¿Estoy en lo correcto? Micras, el espesor se llama micras de la malla. Porque bueno, he escuchado que hacen con la cribadora, hacen estas cribadoras con, o sea, con una malla 80 mesh, 90 mesh, 120 mesh. Entonces quería saber si es que esa medida que usted mencionó de las 80 micras también se refiere a la misma medida que les dan en este término que le digo, en mesh, o es otra Sí, medida. también lo mismo. Ah, ya, listo, gracias. Listo, no te preocupes. Acá nos preguntaron, ¿hay pintura electrostática líquida? Claro que sí, existe pintura líquida electrostática. Necesita un equipamiento parecido. ¿Por qué? Porque eléctricamente se conduce hacia el metal y también necesitas un aterramiento que tenga una muy buena adherencia. La oferta es por los tres equipos. Claro, tenemos ofertas que puedes llevarte el horno, cabina y equipo completo, o puedes llevarte equipo individual. No hay problema, hay diferentes ofertas que nuevamente lo voy a poner ahora. ¿Los hornos son eléctricos o a gas? Muy buena pregunta. Los hornos que nosotros comercializamos son a gas. Trabajan con balón de 45 kilos, los balones grandes, que son a gas todos los hornos. Lo que sí funciona es el tablero, donde me indica la temperatura, eso sí es eléctrico, directo a la corriente para que me indique temperatura del horno. Para pintar aros o pequeñas piezas, para pintar aros o pequeñas piezas, ¿qué recomiendo? Allá. Va a depender de ti, Walco, si tú quieres empezar a pintar pequeñas piezas, de repente te compras una cabina pequeña, con una cabina de 1,10 m de ancho por 1,10 m de fondo, suficiente. Si las piezas ingresan a esa cabina y el horno es pequeño también, y las piezas ingresan al horno, o una cabina pequeña, un horno pequeño te puede ingresar, no hay ningún problema. Obviamente que los precios van a ser un poco menos. Pero el equipo pintado, con cualquiera de las ofertas que presenté anterior, con cualquiera puedes empezar. Con cualquier equipo puedes empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque el equipo lo que va a hacer es adherir la pintura hacia la estructura metálica y para que luego vaya al horno. Lo que cambia es la tecnología del equipo. O sea, la tecnología del equipo me ayuda, cómo voy a regularlo, como le decía. El analógico lo regulo manualmente por ferillas. El equipo semidigital tiene un sistema automático, presiona un botón para plano, para repintado y para esquinado. Mientras que el digital es más avanzado. Tiene regulación directa en la pistola, tiene regulación directa en el panel, y es más eficiente, tiene 20 programas. Por ejemplo, alguien quiere hacer servicio de pintado, puede programar programa 1 para muebles, programa 2 para bisutería, programa 3 para armas de moto, programa 5 para carrocería y así, etcétera, etcétera. Eso lo puedo hacer con el digital, que está un poquito más costoso por la tecnología que tiene. Una pregunta, muy buenos días. Otra pregunta Usted, dice, sí, sí, adelante. sí, usted dijo tiempo atrás de que, por ejemplo, en lo que es la pintura en polvo existen tres tipos, ¿no? La una que viene a ser epóxica y con poliéster y la otra es, eh, este, se, se me fue los nombres, pero ¿cómo se diferencia ahí? O sea, eso es en el caso de que lo despachen mal, porque también a veces uno dice, quiero este, ¿cómo uno puede saber si realmente eh, no dieron el otro tipo? Perfecto. Ya, muy bien. Primero, cuando ustedes compren la pintura, tienen que pedir la ficha técnica. Y en la caja que compren, o en la bolsa o en la etiqueta, tiene que decir pintura que puede ser epóxica, puede ser poliéster o puede ser epoxi-poliéster. Pero el tipo de pintura ustedes lo van a pedir según las necesidades. Por ejemplo, la epóxica es para evitar la humedad. Más que todo es un primer, una base, para que la humedad no ingrese al metal. Es una protección, es un primer, una base. Luego el poliéster es un producto para exteriores. Si yo voy a pintar un tablero o un poste que está al exterior directamente al sol, con un poliéster te queda excelente,
¿Por qué? Porque el color no va a cambiar. Mientras que el epoxi poliéster es para interiores. Todo lo que está en interiores, dentro o bajo del techo, se puede pintar con epoxi poliéster. Esos son los tipos de pintura. Esos interiores. Y otra consulta, por ejemplo, cuando dice que se hace el tratamiento químico, ¿cuál sería el término técnico como para yo ir y conseguir, a ver, necesito un químico y me va a decir, pero ¿cuál? Me va a preguntar. ¿Cómo? O sea, yo acá en Ecuador, si yo me voy a un sitio donde venden productos químicos, ¿cuál sería el término que yo necesitaría para? Porque dice que ahí son dos pasos, el químico y después viene el sellador fosfático. Pero el nombre técnico del químico, ¿usted me podría ayudar con eso? Ya, perfecto. El químico, primero, en todos lados lo va a encontrar como desengrasante, que es el primer proceso para lavar, desengrasante o desoxidante. Es un primer ácido que vas a limpiar. Luego, el agua sola es para enjuagar. Y luego, sí, en todos lados lo encuentras como sellador y otro como fosfato. Algunos vienen los dos juntos, dos en uno. En un solo producto viene sellador y fosfato, pero algunos venden separado, aparte de sellador y aparte fosfato. Con eso no lo encuentro, sellador y fosfato. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Con el tema del horno, el tipo de calor, ustedes usan gas, pero la pregunta es, hay hornos que son con llama directa y hay hornos que son con aire caliente, ¿no es cierto? O el sistema de convección de dentro del horno, ¿qué tan importante es o qué diferencias hay en el acabado final de la pieza si el horno tiene la llama directa dentro de la cámara o entra el aire caliente? Muy bien, Bruno. Existen diferentes tipos de hornos, los convección, por infrarrojos cerámicos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que algunos van a calentar un poco más rápido, unos te van a ahorrar un poco más de gas. Los que nosotros vendemos son con quemadores infrarrojos cerámicos, pero la diferencia, lo único que va a hacer es la velocidad o la rapidez de calentar el horno, pero iguales los dos calientan. ¿Por qué? Porque la temperatura, cuando se concentra en la parte interna, siempre la temperatura, cuando se concentra en la parte interna, en el centro, se va hacia arriba. Y cuando el horno empieza su tiempo de curado o cuando ustedes lo apagan, ¿qué pasa con la temperatura? Baja y se homogeniza. Mientras que cuando es con calor o con aire caliente, ¿qué pasa? Eso está recirculando, ¿no? Más rápido. Mientras que el otro no, sube el calor y empieza a bajar. Más que todo es la velocidad, pero igual los dos te van a quedar bien con la pintura en polvo electrostático. Pero sería más optimizable, digamos, el calor si tenés algún sistema de movimiento de aire interno. Correcto, correcto. Es un poco más, se homogeniza un poco más rápido, más homogéneo. Pero si mi horno está funcionando, tengo un horno de 6 quemadores, los tres están trabajando bien, el calor va a ser muy bueno. Pero si tienes un horno de 6 quemadores, dos funcionan y acá funcionan tres, el calor no se homogeniza bien. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso también. Gracias. ¿Listo, Bruno? Digo, una consulta. Sí, bien. Mire, yo hago el servicio de arenado, ya he estado aplicando su producto, pero tengo justo un detalle, ¿no? Me recomendaron ahí un producto que venden, que es 4 en uno creo le dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Queda como una especie de, como polvo blanco queda luego que se seca la pieza. ¿Qué se debería aplicar? El proceso es, ¿no? Yo le hago el servicio de arenado, por ejemplo, ¿no? Para el repintado, para la limpieza, mejor dicho. Lo limpio con arenado, luego, ¿no? Lo paso con aire y aplico el líquido para que adhiera mejor, ¿no? Ese 4 en uno, el que me recomendaron, pero veo que queda blanco. Cuando se seca queda como blanquito. Y eso cuando pinto, lo meto al horno, no me queda bien. ¿Qué producto se podría aplicar ahí? Ya. Primero, si es un arenado o un granallado, ya no es necesario aplicar el químico ya. De frente lo que tienes que hacer, pero tiene que ser el mismo día. El mismo día que lo arenes o el mismo día que lo granalles, tienes que sopletearlo, limpiarlo bien y pintarlo. No necesitas utilizar el químico. El químico se utiliza para LAC o para LAC directamente. Ah, ya. O sea, ya no es necesario aplicar, solamente una buena limpieza, nada más. Correcto, correcto, una buena limpieza, pero tiene que ser el mismo día, porque recuerda si lo dejas un día o 2 días, eso se oxida. Ten cuidado. ¿Y qué sería lo más recomendable? ¿Cuál es el producto más recomendable? Me dice que tiene la apóxica, el poliéster y epoxipoliéster.
¿Qué productos utilizas? ¿Dónde están expuestos? ¿Qué materiales? Son piezas, ¿no? De todo me viene, lo que son motos, aros, este, aros de camioneta, piezas industriales. Va a depender mucho lo que el cliente te quiera pagar. Si el cliente quiere Sí. ese para exterior, tú sabes que para exterior es mejor el poliéster, pues. Pero si el cliente te dice, no, muy caro, tienes que utilizar epoxi poliéster. Ah, correcto. ¿Y el Claro, o sea, aluminio? Disculpe. ya. ¿Y el aluminio? ¿A qué temperatura va? ¿Igual? ¿180? ¿El color aluminio o la base aluminio? No, 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 no. Me refiero a El las piezas metal. de aluminio. Sí, el metal. Igual, todas se cumplen la temperatura. ¿A qué temperatura va? Eso es lo que le estaba preguntando. 180, Igual, 180. igual, correcto. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Claro. Solo todos hay que tener en cuenta, como les decía, si ustedes saben que el producto está no, imagínense que el cliente quiere que le pinten un poste porque está en la playa, que hay bastante humedad y hay bastante sol. Ustedes tienen que, como ya saben, decirle, ¿sabe qué? Para que tenga una buena durabilidad ese poste, hay que aplicarle de preferencia una base epóxica, que es esta, y un acabado final poliéster. La base con la pintura, pasa con la pintura en polvo electrostática, de que no se puede matizar como la pintura líquida, no puedes combinarlas. Imagínense que vas a combinar un negro y un blanco. En líquido sale un gris, pero en polvo no, porque las partículas del polvo son de 20 a 30 micras y se van a notar los puntos, va a parecer como una cebra, ¿no? Combinado ahí. No se puede combinar. ¿Y cuánto cuesta el kilo? Va a depender mucho. Los colores más económicos son los negros. Por ejemplo, un negro texturado te puede costar desde el kilo desde 10, 8 soles, ¿no? Pero otros colores te puede costar 20 soles, 30 soles, 12 soles, 15 soles. Va a depender mucho de los colores y el acabado de pintura. En negros existe negro texturado, negro brillante, negro mate, negro microtexturado, etcétera, etcétera. Un mundo, variedad de pinturas. La pintura electrostática texturado, ¿cuál es el tiempo de curado? La pintura texturada o gofrada, que son lo mismo, va a depender mucho de lo que te dice el cliente, el proveedor. Todas las pinturas en general trabajan de 180, 190 y 200 grados, la mayoría de pinturas, pero lo que te dice la marca tienes que verlo, ¿no? No sé exactamente qué marca será, tienes que tener mucho cuidado con qué marca es y qué colores. Claro, cuando tú vas a pintar varios colores, sí, hay que limpiar el reservorio, poner otro color, limpiar todo para cambiar de color. Sí o sí hay que limpiar todo cuando vas a cambiar de color. Limpias tu reservorio, tu pistola, la cabina, todo limpias cuando vas a cambiar de color. Si es que no limpias todo, se contamina, porque si pintas negro y quedan unos puntos negros y después blanco, va a salir el blanco con puntos negros, se va a ver contaminado y te va a quedar mal. Hay que hacer una buena limpieza para cambiar de color. Para no desperdiciar material, simplemente hay que limpiar con escoba de poco a poco y solo recoger lo que está en la cabina. Y una recomendación para todos los que quieran empezar. Cuando ustedes hacen una buena regulación del equipo, una regulación del equipo y pintan con poca salida, no vas a, todo lo que cae en la cabina se va a quedar ahí. Al exterior no va a caer nada, porque es poca salida. Pero si tú no tienes una cabina con sistema de extracción, el polvo se va a ir por todos lados, lo vas a desperdiciar. Pero con una baja salida, vas a pintar lento, pero te va a quedar muy bien, no vas a tener ningún problema. Claro, hay piezas pequeñas, por ejemplo, lo que pueden hacer algunos, y hacen algunos, ¿ah? Por ejemplo, imagínense que voy a pintar un aro de carro, imagínense, y el cliente quiere, adentro tiene unas letras, bajo relieve, y quieren que esas letras sean rojas y todo el aro negro. Lo que tiene que hacer primero pintarlo todo el aro negro y luego encima solo pintar esas partecitas, ¿no? O líquido le pueden poner a las letras y ya tienen algo personalizado. ¿Es tedioso? Claro que sí, pero va a depender de ustedes y que lo hagan. Pero normalmente se pinta un solo color en polvo. Una pregunta, este, en lo que es
la epóxica, el poliéster y la epoxi poliéster, en las tres se aplican la laca en polvo o solamente en una de las tres. No, laca puedes aplicar en cualquiera de las tres, pero normalmente la epóxica es base, normalmente es base, primer, siempre. Ya. Ahora, si me dices que si la laca viene en poliéster y en epoxi poliéster, sí, la laca puede venir en poliéster y epoxi poliéster. Base no, porque la laca no se utiliza como base. Y normalmente, a ver, yo tengo mi equipo que es análogo, nunca lo he usado porque justamente encontré esto, recién yo estoy cero, ahí, por ejemplo, básicamente lo que es la regulación de las perillas, normalmente, ¿cómo yo empezaría para que el equipo no se me vaya? Ya, Ah, tú ya compraste tu equipo, Danilo. el año pasado, Tú no eres entré, yo estoy en Ecuador. en Ecuador. El equipo lo compraron en Ecuador. Lo traje de la China, Ya. No hay problema, si quieres te hacemos la capacitación. Te comunicas ahí con el número de WhatsApp y te correcto, correcto, ayudamos con el uso, no hay problema. perfecto, perfecto, perfecto. Ya. ¿Alguien más que tenga preguntas? Aquí estoy para responder todas las preguntas. Yo tendría una más, una chiquita más. No, El tema de la regulación del espesor de la pintura. Porque hay algunos pedidos de clientes que son que te exigen un mínimo de espesor o un máximo. ¿Eso cómo se puede regular? ¿Desde el equipo? ¿O es una prueba y error? Se pinta, se mide y ves cómo pintaste. correcto, es una prueba de error. Se hace una Por ejemplo, en la pintura en polvo, si aplicas una primera capa, que es una mano, coges y pintas, normalmente esa primera capa, que está cubriendo bien, te va a dar algo de 40 a 30 micras. Si tú ves que regresas de la segunda, te va a dar 60, 50, 60. Y una más te va a dar 70, 80 por ahí. Con tres capas estás teniendo 80, 90 micras. Pero sí es prueba y error. O sea, tienes que hornearlo y medir, esperar que enfríe, que seque, medir espesores. Y recién vas a saber cuánto espesor tiene. Así en frío no se puede. Buenos días, les saluda Renzo. Mil disculpas, no he podido entrar desde el inicio a la capacitación, pero solo alcancé aquí a la rueda de preguntas. Justo estamos en un proyecto de implementar un horno y un sistema de pintado electrostático, pero el lugar donde se va a trabajar, se va a aplicar todo ese proyecto, todo ese sistema de trabajo es en Juliaca, a 5.800 metros sobre el nivel del mar, o no, a 3.000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Algo tiene que ver, algo tiene que ver el nivel de altura eh, con respecto al sistema de pintado electrostático. No, lo único que tienes que tener en cuenta es que la pintura cuando la vas a almacenar, ponerla en un Mm, lugar que no esté directamente al piso, sobre una madera, sobre una paleta, la pintura, porque si tú, como hay bastante humedad allá, si tú la pones sobre un lugar, la pintura se puede humedecer y va a tener mal. Pero lo demás, excelente. Lo que sí hay que tener cuidado de siempre limpiar, a diario limpiar la cabina, limpiar el equipo, limpiar todo, para que no se ujú. pegue la pintura ahí en la cabina o en el equipo. Lo demás, ¿no? Tenemos clientes en Juliaca que están trabajando con pintura en polvo, sin problema. Sí, ya, gracias. O sea, Tú- básicamente, el mayor peligro que uno puede tener es la humedad. Por ejemplo, acá yo estoy en una parte tropical que es Guayaquil y, y a veces el grado de humedad sí es bastante fuerte. O sea, es ahí sí tengo que tener, ¿sí?, mucho cuidado de mantener sellado la pintura. Te escuché lejos, Danilo. ¿Me decías? No, no te escuché bien. Te digo que yo estoy acá en ciudades costeras
y cuando ¿Ya? viene la época invernal, a veces la temperatura, el grado de humedad es bastante elevado. Siempre mientras esté bien sellado el envase, así procuro que no se me vaya a dañar el polvo. Claro, la pintura, si está bien guardada, la pintura en polvo en sí, en la caja bien sellada, no va a pasar nada. Pero si la dejas abierta por ahí o sobre el piso húmedo, sí, la pintura se endurece y vas a tener problemas en la aplicación. Ten cuidado con eso nada más. Jefe, una consulta más. Disculpe, ¿la pintura en polvo tiene fecha de caducidad o qué tiempo nada más se puede almacenar? Un año. La pintura en polvo por teoría es un año, pero si está bien almacenada, bien guardada, te puede durar hasta más de un año, no hay problema. Ok, gracias. Si Eh, alguien, si alguien disculpe, quiere la oferta, voy a dejar acá un número, aquí abajo lo anotan y ahí nos pueden escribir por la oferta del horno y el equipo. Adelante. eh, hablando en tema de seguridad, ¿no? ¿Qué cuidados uno debe tener al aplicar la pintura en polvo? Como por ejemplo, es indispensable usar equipo de protección personal como los respiradores, ¿no? ¿O qué peligros uno corre al trabajar con ese tipo de pintura en tema de riesgos de salud? Claro, sí hay riesgo. De preferencia hay que utilizar un respirador porque el polvo va a hacer que se puedan contaminar. Es un respirador, sí o sí el respirador es indispensable. He visto gente que no utiliza respirador y también hay que utilizar un equipo de un mameluco para proteger todo el cuerpo. Eso es lo más importante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere la oferta, se puede comunicar al número que estoy poniendo en pantalla, que está el 983, el número que está abajo, ahí se pueden comunicar. Si es que alguien quiere esta oferta, ¿no? O si alguien quiere la oferta de mi equipo, lo que han estado presentes acá, nos pueden escribir, poner tomen una captura y nos envían, ¿no? Que hemos estado presentes y necesito este precio oferta. Porque este precio solo es para los que han venido a este webinar, ¿no? Pero si alguien se comunica, no lo va a poder recibir. La oferta puede aplicar también con otro tipo de medida de tamaño de horno Sí, o, sí, claro que sí, claro que sí. Todos los que están presentes acá tomen una captura y díganle, miren, no necesito esto, sino necesito un horno más pequeño de repente y hazme una oferta, ¿no? Porque yo he estado presente en el webinar que presentó el ingeniero Aldo Benítez y necesito, te vamos a dar, no hay problema. Si eres de Perú, Ecuador, Bolivia, hemos presentado para México y Argentina porque pronto vamos a estar por ahí abriendo unas tiendas, ¿no? claro. Una consulta también. Si yo quisiera, como yo también voy a empezar recién en este proyecto, si yo quisiera tal vez reducir un poco de costos, ¿no? De inversión, eh, ustedes me pueden asesorar para hacer la medida del horno, o sea, que fabricar yo mismo el tema de la estructura y según la medida que ustedes trabajan y ustedes pueden instalar solo los quemadores y hacer todo el equipamiento, ¿se puede o se debe adquirir todo completo? ¿Cómo No, no, sería eso? sí se puede, tú te fabricas tu horno, nosotros instalamos los quemadores y te vendemos el equipo, no hay problema, se puede conversar. Ahí me escribes el número que está en pantalla abajo, 983-476-179 y por WhatsApp lo coordinamos. Excelente, excelente, amigo. ¿Cuál es su nombre de usted? Porque yo también igual entré un poco tarde. Es Aldo Benítez. Aldo Benítez. Escriben este número, ahí lo vamos a responder. Le doy pase a Jenny, que es la eh, encargada del área comercial, para que creo que estamos terminando ya. Yo les agradezco por mi parte y ahora le damos pase a Jenny. Ya. Gracias, Aldo. Eh,
Queremos agradecerles sinceramente a cada uno de ustedes por haber participado de este webinar organizado por Corporación Comatpe. Y bueno, a ti, Aldo, otra vez por tu experiencia y poderla compartir aquí con los conectados, ¿no? Esperemos que la información compartida que del día de hoy así haya sido de utilidad y que puedan aplicarla desde hoy en sus proyectos. Recuerden que la grabación, como les mencioné en inicio, estará disponible en las próximas horas y les enviaremos a todos los registrados. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para tener contenido como este. Este ha sido nuestro primer webinar, esperamos que continúen y bueno, aquí siempre vamos a estar Corporación Comape para poderles ayudarle en cada proyecto que puedan tener. Estamos dispuestos a cualquier dudas o consultas aquí los atenderemos con toda la disposición. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Y si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada esta reunión. Muchísimas gracias. Una consulta personal. Muy buenas tardes. Creo que ya estamos en vísperas de feriado largo por fiestas patrias. Más o menos después de este feriado, ¿a partir de qué día están atendiendo en Lima para hacer una visita personal? Bueno, los feriados si no laboramos, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:45 y los días sábados hasta la 1 de la tarde, de 8 a 1 de la tarde. En este caso, 28, 29 son El feriados. feriado a Y partir del día miércoles, correcto, así es. sí, el día miércoles, el día 30 están atendiendo, ¿van a atender normal? Sí, sí, correcto. Como le vuelvo a repetir, solamente los feriados sí no vamos a estar laborando. Después los Ya, días. muchas gracias. Voy a priorizar mi visita para proponer unos proyectos Los y esperamos. concretizar. Gracias. Sí. Una Jenny, consulta hay una que pregunta que dice, ¿hasta cuándo dura esta oferta que estamos presentando? A ver, Jenny, por favor. ¿Perdón? Acá en el chat dicen, Daniel dice, ¿hasta cuándo dura esta promoción que estamos presentando? Ya. Esta promoción la vamos a tener válida por 7 días, así que los esperamos a cada uno de ustedes. Si tienen consultas, no duden en comunicarse con nosotros. 7 días es válida esta promoción de webinar. Si no tienen alguna otra pregunta. última pregunta sería, por ejemplo, para así cursos de lo que es la manipulación del equipo, uno se contacta por ustedes de la misma WhatsApp. Discúlpame, Danilo, no te escuché. Digo que para consultas de cursos, para aprender a manejar el equipo, se puede hacer por WhatsApp mismo, uno ponerse en contacto para ver en qué fecha se cría. Correcto. Por el número que le está colocando Aldo en la diapositiva, comuníquese, no hay problema. Ahí nosotros le vamos a ayudar. Ahí coordinamos a través de ese número. Gracias. A usted, muchas gracias. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Una vez más, gracias por haberse conectado a este webinar y los esperamos con toda la disponibilidad. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.